Vale, perfecto. Pues como os decía, agradecer la oportunidad a Cotec de participar en esta jornada sobre economía circular, que es una de las líneas en las que desde hace 3 años Cotec está trabajando. Voy a dedicar un minuto, a ver si soy capaz de manejar esto. No consigo pasar la presentación. Vale, fenomenal. Ahora sí. Bueno, voy a dedicar un minuto a decir muy brevemente qué es Cotec. Cotec es una fundación que lleva 30 años trabajando en innovación, haciendo análisis, sirviendo de observatorio de innovación, haciendo propuestas y bueno, todo con el objetivo y con una ambición de que estos trabajos que realizamos sirvan también para contribuir a que determinados cambios sucedan y todo con el objetivo de cumplir con nuestra misión, que es que la innovación sea un motor de desarrollo económico y social. Y en los últimos 3 años, bueno, el concepto de innovación bajo el que nosotros trabajamos es un concepto amplio de innovación. Es que la innovación es todo cambio, no solo tecnológico, basado en el conocimiento, no solo científico, que genera valor y no solo valor económico. Y bajo esta definición, en los últimos años, como os decía, estamos trabajando en lo que llamamos nosotros las 3 grandes transiciones, 3 procesos que nos están afectando a todos, que suponen transformaciones a gran escala y a largo plazo. Y es la transición que nos lleva de lo analógico a lo digital, la transición que nos lleva de lo material a lo intangible, y la transición que nos lleva de lo lineal a lo circular. En este tema, en la economía circular, Cotec empezó a trabajar en el año 2016 y con un doble objetivo. Por un lado, dar a conocer el concepto de economía circular a toda la sociedad y para ello bueno, pues dedicó una de las cumbres de Cotec Europa que reúne a España, Italia y Portugal, a las entidades hermanas de estos 3 países y a los jefes de Estado, autoridades de la Comisión Europea, autoridades de las administraciones públicas y empresarios para hablar e intercambiar experiencias sobre economía circular. Adicionalmente, desarrollamos un vídeo de divulgación que os recomiendo visualizar y que ha tenido una gran acogida en redes sociales y ha contribuido a difundir el concepto. También los patronos de la Fundación han tenido ocasión de crear grupos de trabajo en los que estamos trabajando sobre cuestiones concretas de la economía circular. Y, por último, el informe de economía circular, el primer informe de economía circular en España y que nosotros hicimos en el año publicamos en el año 2017 y que acabamos de actualizar. Acabamos de publicar el segundo informe en octubre de este año. Y lo realizamos bueno, pues con la intención de conocer cuál era la situación en España de la economía circular. Resumo muy brevemente ahora cuáles han sido las principales conclusiones. España, en primer lugar, no hay indicadores, no tenemos una batería de indicadores que nos permitan con exactitud conocer cuál es la situación de la economía circular en España. Pero bueno, hay algunos que nos permiten tener una idea y el indicador principal que además nos permite compararnos con otros países es el de la productividad de los recursos. En la medida que nuestra productividad de los recursos crece, significa que somos más eficientes en el uso de los recursos, extraemos más valor de ellos.
En el año 2017, España estaba entre los 7 países de Europa con un mayor valor en la productividad de los recursos. Esto era una posición similar a la que teníamos en el informe anterior, en los datos que teníamos en el informe anterior, y a priori, bueno, pues son buenas noticias, pero haciendo un análisis un poco más detallado de lo que significaba este dato, vimos que esta posición tan positiva se debía a que durante el periodo de crisis económica había habido un descenso muy fuerte del uso de materiales, ¿no?, del consumo, y eso es lo que había hecho que nuestra productividad aumentara y no tanto el que se hubieran estado implantando estrategias o modelos circulares en administraciones o empresas. En el primer informe consideramos esto que, bueno, podía ser en cualquier caso un buen punto de partida para, esta vez sí, aplicando estrategias de circularidad, se mantuviera esa tendencia tan positiva que la crisis nos había traído. Pero en este segundo informe hemos visto que con los años de recuperación económica esa tendencia se ha frenado extraordinariamente. Con lo cual, de alguna manera, nos está diciendo que en nuestro sistema productivo existe todavía unas rigideces, unas barreras que hacen que exista un acoplamiento entre los procesos económicos y el uso de los recursos. Es decir, todavía no estamos lejos de una economía circular. Si nos fijamos en algunos otros indicadores, ya en el otro extremo del ciclo, en los residuos, en cuanto a la generación de residuos municipales, pues podemos observar que también durante los años de crisis económico hubo una tendencia positiva en tanto que se estaban reduciendo la generación de recursos. Pero esa tendencia igualmente se ha frenado. Una muestra más de que la recuperación económica pone de manifiesto un acoplamiento entre el desarrollo económico y el uso de recursos. Y la economía circular, en principio, a lo que nos debería llevar es a conseguir ese desacoplamiento entre el crecimiento económico y el consumo de recursos, ¿no? En cuanto hemos visto la generación de residuos, la gestión de los residuos municipales, bueno, pues vemos que en España los residuos municipales se reciclan el 33%, mientras que la media de la Unión Europea es el 46%, muy lejos del objetivo que comentaba antes también Frederic, del 60% para el año 2030. Muy interesante también ver cómo los estamos gestionando, cuáles son los métodos que estamos gestionando. Y España destina al vertido el 54% de los residuos municipales. Es más del doble de la media de la Unión Europea y estamos 5 veces alejados del objetivo que ha establecido la Comisión para el año 2030, que, como decía también Frederic antes, estipula un límite de un 10% para el total del tratamiento. De nuevo, los indicadores nos están diciendo que estamos lejos de seguir los pasos de una economía circular. Los indicadores nos están diciendo eso, pero bueno, también hay una realidad, y es que hemos detectado desde el primer informe a este segundo informe que se han multiplicado las iniciativas, los proyectos en todo tipo de organizaciones, en administraciones, en la sociedad civil, en las empresas, acciones relacionadas con economía circular, aunque es verdad que la implantación de las estrategias circulares es todavía incipiente. A nivel nacional hay una propuesta para una estrategia de economía circular, pero hay un borrador, pero todavía no se ha aprobado. A nivel regional son relevantes los avances en la definición de estrategias y programas. Hay 4 comunidades autónomas que tienen definidas estrategias de economía circular, otras 4 las están desarrollando o tienen planes o proyectos vinculados a la economía circular. Hay una comunidad autónoma que incluso ha legislado en este tema. Y entonces se va viendo avances dentro de las administraciones públicas. A escala local, tampoco las estrategias vuelven a ser
o sea, no se ven muchas entidades locales que hayan implementado estrategias de economía circular, pero sí se han hecho avances. Por ejemplo, la FEMP ha desarrollado una estrategia que puede servir de herramienta para las entidades locales para que puedan establecer y desarrollar las suyas propias, ¿no? En cuanto a las empresas, bueno, pues las empresas también han avanzado en las actividades relacionadas con economía circular. En el año 2016, la Comisión Europea hizo una encuesta, una consulta a empresas, en concreto a España se consultó a cerca de 400 y el 85% decía que tenía actividades relacionadas con economía circular. Está bien, es un primer paso, pero el que se tengan actividades relacionadas con economía circular no quiere decir que sus modelos de negocio sean circulares. De hecho, al año siguiente, otra consulta a empresas les preguntaba cuáles eran las acciones emprendidas, en qué ámbitos. Entonces, en la mayoría de los casos, o mayoritariamente en España, estaban vinculadas a la reducción de residuos o al ahorro de energía, pero hay otros pasos dentro del círculo en el que las acciones, los proyectos son mucho menos. Por ejemplo, en el ecodiseño, que de nuevo Frédéric comentaba la importancia que tiene y la importancia que está concediendo la Comisión a este aspecto. Nosotros también en el informe que hemos publicado hemos hecho una búsqueda de casos y buenas prácticas. Hemos recogido cerca de 170 y de la misma manera que en el informe anterior, la mayoría están vinculados al reciclado y muchos menos al ecodiseño. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, pues porque partiendo desde el diseño de los productos, eso va a facilitar la reutilización, la remanufactura o la reparación y de alguna manera mantener el valor de los recursos dentro del círculo y evitando su desecho. Entonces, bueno, como conclusión al análisis que hemos realizado, pues lo que decía antes, hemos dado pequeños pasos, se van haciendo pequeños proyectos, iniciativas, avances en las políticas, pero todavía estamos muy lejos de pensar que estamos dentro de una economía circular. Y proponemos algunas claves para fijar una ruta de economía circular para España, que ya tienen en otros países como Finlandia o Francia. Bueno, no me voy a detener, pero esta ruta hacia una economía circular debería de considerar normativas y legislaciones que impulsen a todos los agentes a determinados comportamientos, incentivos como la compra pública o incentivos fiscales como IVA reducidos para determinados productos por haber sido reparados o ser reciclados. Por supuesto, la educación y la formación de nuevos perfiles. Ayudar al cierre de los flujos de materiales, pero por encima de esto creemos que cualquiera de las iniciativas, estrategias, debe considerar tres aspectos fundamentales. Uno, la sostenibilidad en tres aspectos: económico, social y ambiental. La coordinación de todos los agentes, de todos, porque estamos hablando de reformular, de cambiar el sistema de producción y consumo y para producir ese cambio y que ese sistema encaje y funcione, deben participar todos los agentes. Entonces, esta coordinación y esta participación es fundamental y en este sentido es también fundamental la participación de cada uno de nosotros, de los ciudadanos y de los consumidores. Entonces, y esta concienciación como primer paso, porque es el primer paso para que el siguiente sea un cambio en los comportamientos. No solo tenemos que estar concienciados, sino ser consecuentes, ¿no? Y en este sentido creemos que tenemos algunas buenas noticias, ¿no? Para dejar un poco de buen sabor de boca al finalizar mi exposición. Nosotros hacemos desde hace 3 años una encuesta con colaboración con Sigma 2
sobre la percepción de la innovación de la innovación en España. Y hay una pregunta que está dedicada, hay una pregunta que se pregunta si se está familiarizado con el concepto de economía circular. Hace 3 años la respuesta era afirmativa en 1 de cada 10 casos. En este año, que vamos a publicar los resultados a finales en diciembre, era 1 de cada 3. Es decir, ya son muchas más las personas que al menos están familiarizadas con este concepto. El vídeo que nosotros hicimos ha tenido más de 14 millones de visualizaciones. Más allá de la satisfacción que nos puede generar esto, es una muestra de que es algo que está interesando, que nos interesa no solo a especialistas, sino al público general. Y esto, bueno, pues creo que es un primer paso muy importante de cara a que esta transición pueda suceder. Y sin más, muchas gracias.